Bueno, Buenos días, vamos a iniciar la revisión del día de hoy. Iniciaremos diciendo que a pesar de la baja incidencia en el ámbito pediátrico de las emergencias derivadas del sistema endocrino, estas van a ser de especial importancia debido a que sus síntomas suelen ser poco específicos y el retraso del diagnóstico y el manejo de estas entidades va a significar un aumento en la mortalidad de quienes las padecen. Es por eso que vamos a hablar de una de ellas el día de hoy, y son las urgencias tiroideas. Esta es la agenda de los temas que vamos a tratar durante la charla. Vamos a iniciar con una introducción sobre la enfermedad tiroidea, cuál es su epidemiología, su patología, para posteriormente hablar de las principales urgencias tiroideas, cómo se abordaje y manejo en urgencias. Entonces tenemos que las hormonas tiroideas actúan en casi todas las células y son esenciales para el crecimiento normal y el metabolismo energético del cuerpo. La disfunción tiroidea es común en la población en general y suele ser fácilmente identificable y tratable, pero si no se diagnostica o no se trata, puede tener efectos adversos graves sobre la salud de los pacientes. Hay que tener en cuenta que la enfermedad tiroidea no suele ser una preocupación primaria en el ámbito de urgencias, sobre todo en pediatría, porque estas enfermedades son comunes en niños y porque sus signos y síntomas suelen ser inespecíficos y pueden tener una presentación clínica muy variada. Por eso es importante que nosotros conozcamos sobre este tema para que lo podamos tener presente entre nuestros diagnósticos diferenciales y hagamos así un reconocimiento temprano de estas patologías y así brindemos un manejo adecuado y oportuno a los pacientes. Además, algunos pacientes pueden tener una presentación clínica mucho más severa de las enfermedades, siendo en estos casos la sala de urgencias el lugar donde vamos a realizar el diagnóstico, la estabilización y el manejo inicial del paciente. En esta charla nos vamos a concentrar en este grupo mencionado de pacientes, basándonos así en las urgencias tiroideas. Con respecto a la prevalencia y incidencia de la disfunción tiroidea, estas son difíciles de comparar entre los distintos países debido a que hay diferentes umbrales diagnósticos de la enfermedad, además de que hay distintas pruebas y pues cada una tiene sensibilidades distintas, y porque también hay una influencia grande sobre los aportes nutricionales con respecto a los aportes nutricionales de yodo y la dinámica de las poblaciones. Con respecto al hipertiroidismo, la prevalencia del hipertiroidismo manifiesto en la población general se ha reportado que es entre 0.3 al 0.7%. En general, esa incidencia del hipertiroidismo se corresponde con el aporte de yodo de la población, habiendo pues tasas más altas de hipertiroidismo en países donde hay deficiencia de yodo, principalmente debido a que en estas poblaciones va a haber un exceso de la enfermedad nodular tiroidea. La enfermedad de Graves va a ser la causa más común de hipertiroidismo en poblaciones con adecuado de yodo y representa entre el 70 y 80% de los casos de hipertiroidismo. Y en las poblaciones en las que sí hay déficit de consumo de yodo va a representar el 70% de los casos. Otras causas comunes de hipertiroidismo van a estar incluidas en el nodular tóxico, el adenotiroideo autónomo también. Por otro lado, está el hipotiroidismo, que es común en todo el mundo. Se ha descrito una prevalencia entre 0.2% hasta el 5.3%, con una tasa de incidencia de 3.5 a 5 por cada 1.000 mujeres y de 0.6 a 1 por cada 1.000 hombres. La deficiencia de yodo y la enfermedad autoinmune, conocida como la Hashimoto, van a representar la gran mayoría de los casos del hipotiroidismo primario. Y también está el congénito, que pues ahora con todas esas medidas o estrategias para hacer un tamizaje temprano durante la etapa neonatal de los pacientes, se han identificado una incidencia de 1 por cada 3.000 minutos a cada 4.000 recién nacidos. Con respecto a la epidemiología en Colombia, en el 2020 se realizó una revisión de la literatura con el objetivo de evaluar el estado poblacional del hipotiroidismo en Colombia, buscando información disponible entre el 1990 hasta el 2020, encontrando todos los estados reportados en esta tabla. La mayoría de ellos evalúan la epidemiología de esta patología es en adultos, pero en niños sí se encontraron en dos estudios que los incluían. Uno fue un estudio descriptivo en Popayán, donde la población eran pacientes escolares.
encontrando una prevalencia del 10% de hipotiroidismo, y también se encontró que un poco menos de la mitad de esos casos tenían origen autoinmune. Otro estudio realizado se hizo en población en general, en este incluían niños y adolescentes, y se encontró que había una prevalencia de hipotiroidismo en general del 19% y el 6% de estos correspondían a un subclima. Con respecto al hipertiroidismo, se hizo una revisión en Medellín, donde se encontró que el hipertiroidismo manifiesto tenía una prevalencia de 0.7% en la población colombiana, y de estos el 1.3% tenían el tipo subclínico. Con respecto a la embriología de la tiroides inicia su formación en la tercera semana de gestación como una proliferación del endo original del piso de la faringe primitiva, y de ahí se va a dar el prototiroideo con una migración hacia la cara lateral del cuello. Hacia la semana décima de gestación, la tiroides fetal ya tiene la capacidad de captar y de sintetizar las hormonas tiroideas, pero en sí el hipotalámico sobre estas funciones endocrinas no se van a establecer sino hasta el segundo del embarazo, y desde ahí va a continuar toda su maduración del eje. La glándula tiroides pues participa en el control de los procesos metabólicos de todo el cuerpo a través de la función endocrina que estamos describiendo, y lo hace a través de la liberación de la hormona tiroidea desde las células, que a su vez va a depender de la secreción de la hormona, ¿sí? Que esa va a dar en la hipófisis anterior, y también va a estar influenciada dependiendo del consumo de yodo. Esa hormona tiroidea se va a liberar principalmente como tetrayodotironina o tiroxina, que es la T4, y periféricamente el brillotironina, que esta va a ser la forma más de la hormona. Esa conversión periférica de T4 a T3 va a tener que estar dada mediante mecanismos que no están tan bien definidos a través de las derivadas tisulares, y se va a ver afectado por la presencia de otras hormonas como son la hormona del crecimiento y el cortisol o cualquier otro factor fisiológico estresante. Esas hormonas tiroideas ya a nivel de las células se van a unir en el receptor de la hormona tiroidea, que es el TR, y a través de estos van a causar los efectos mediante la transcripción de genes y la síntesis de proteínas. Existen tres isoformas de estos receptores, son la forma alfa 1, que va a estar ubicada en el músculo cardiaco y el músculo esquelético, el beta 1, que se encuentra en cerebro, hígado y riñón, que están en los receptores beta 2, que van a encontrarse en el hipotálamo y la hipófisis. Esa liberación de la hormona tiroidea, de la hormona estimulante de la tiroides, que va a generar la liberación de la tiroidea, también a su vez va a estar regulada por el aporte talámico de la hormona liberadora de tirotropina, que es la TRH. Así también va a estar influenciada por la retroalimentación negativa de los niveles de T3 y T4 circulantes, y es así que pues en niños sanos, en niños que tengan una hipófisis sana, van a tener niveles altos de T3 T4, va a haber retroalimentación negativa, disminuyendo la producción de TRH y de TSH, y en caso de que haya niveles bajos de T4, va a haber un efecto contrario, aumentando la producción de estas hormonas estimulantes. Adicionalmente, la tiroides también produce la calcitonina, que es una hormona que se produce en las otras células de la tiroides, como las células C, y esta va a actuar en oposición a la hormona paratiroidea, reduciendo los niveles séricos de calcio. Entrando un poco más a detalle, pues a nivel hipotalámico teníamos que se va a producir TRH, y esto va a estimular la liberación de la pituitaria en el anterior de TSH, y esto va a estimular a nivel de la tiroides la captación de yodo y la producción de las hormonas T3 y T4. Entonces la TSH lo que hace es incrementa la actividad del cortador de sodio-yodo, donde vemos el número 1
en la membrana basolateral de la célula follicular. Ese yodo, hacia donde ya está el número 2, vemos que entra en la célula a través de unas proteínas intercambiadoras de aniones que se llaman pendrinas, y lo que va a hacer es que esta TSH, que pues fue secretada por la hipófisis, va a estimular además que se dé la yodación de la tirosina en el lumen de la célula. Además, también va a favorecer la conjugación de la tirosina yodada para fijar las fuerzas de 3 y 4, pues ya el nivel del número 4 en el manejo que vemos en pantalla. A su vez, TSH estimula la endocytosis, la síntesis de tiroglobulina. Esta tiroglobulina se almacena en el espacio intransiteo de la célula, representado en color verde en la imagen que tenemos en pantalla, y también va a estimular la proteólisis de la tiroglobulina yodada para formar a su vez T3 y T4. Finalmente, va a estimular la secreción de esta T3 y T4 hacia allá el espacio, hacia la circulación, y vamos a tener que las hormonas que ya se secretan en la circulación van a estar en el 90% conformadas por T4 y el 10% van a ser hormona pues T3. Además, esta TSH va a ejercer un efecto de crecimiento e hiperplasia en la tiroides, que va a estar representada aquí con el número 8. Cuando ya estas hormonas se encuentran en la circulación periférica, la mayoría de ellas van a estar unidas a la TBG o la globulina unida a tiroxina, y van a ingresar a la célula a través de la difusión o por medio de transportadores. Cuando ya se encuentran en el plasma de las células del organismo, ahí es donde entran a jugar pues el rol de las deiodinasas, que lo que hacen es retirar pues el yodo de la y la T4. Una de estas es la 5-monoteiodinasa, y cuando ya se retira el yodo pues de la hormona, esta va a ingresar al núcleo, y en el núcleo va a ejercer pues implicaciones en la transcripción de genes y la formación de proteínas, y entre las funciones que ejerce o las actividades que produce son la producción de bombas de sodio y potasio, la producción de enzimas de la gluconeogénesis, enzimas respiratorias, produce también cadenas pesadas de leucina, aumenta la activación y la formación de receptores beta-adrenérgicos y muchas otras funciones que finalmente lo que van a hacer es llevar a la alta metabolismo del organismo. Es así como las hormonas tiroideas juegan un rol primordial como reguladores del metabolismo y el desarrollo, y son conocidas por tener efectos pues pleiotrópicos en varios órganos. Ellas regulan el crecimiento y el desarrollo principalmente óseo del sistema nervioso central, del tejido adiposo, y también regulan la distribución de proteínas a nivel muscular. Se ha visto que tienen funciones hacia la alta de la absorción intestinal de carbohidratos, y también aumenta la disociación del oxígeno con la hemoglobina por medio de la acción del 2,3-trifosforilato de los eritrocitos. También se regulan tanto los componentes del sistema cardiovascular, los mayores efectos cardíacos produce la T3, y lo que va a generar es aumento en la fuerza y la frecuencia de la contracción sistólica, de la relajación diastólica, también una disminución de la resistencia vascular, incluido el tono muscular coronario, y también incrementa la fisitis arteriolar coronaria. A nivel de hígado, esquelético, páncreas, tenemos visto que pues estas hormonas tienen sus funciones, por lo tanto no solamente aumentan el incremento de los carbohidratos por el comportamiento, también por su influencia a nivel del páncreas, también pueden alterar la sensibilidad a la insulina de estos pacientes.
Entonces, cuando ya hay una función endocrina anormal, vamos a ver que esta puede darse porque hay una secreción inadecuada de la hormona, desencadenando un hipotiroidismo, o se puede dar una secreción excesiva de las hormonas causando un hipertiroidismo. Además, también puede ser causado por una deficiencia de la glándula, lo que lo haría clasificar como una disfunción primaria, o puede haber una disfunción de la hipófisis definida que la sería secundaria. Los pacientes también pueden tener una función endocrina anormal de la tiroides debido a hormonas exógenas, que esto sería cuando hay una sobredosis de intoxicación con levotiroxina. También se puede dar por la presencia de anticuerpos que actúan contra los receptores de la hormona tiroidea o por trastornos genéticos que causan la inactividad de estos receptores. Pero además de estas alteraciones de la función en sí, se ha visto que también hay factores externos que pueden desencadenar una función normal. Estos se han establecido que podrían ser traumas, sobre todo del cuello, los procesos inflamatorios sistémicos y la presencia de nódulos tiroideos. Cuando hay una función anormal de la glándula tiroides, encontramos que va a haber una serie de manifestaciones físicas en los pacientes. En el caso de que haya una expresión hacia la baja de las hormonas, vamos a encontrar el hipotiroidismo, en el cual vamos a encontrar síntomas no específicos de regulación a la baja del metabolismo. Incluso algunos pacientes pueden presentar asintomáticos, pero otros pueden presentar hipoactividad, hipotermia, frío, ictericia prolongada. En recién nacidos pueden tener fontanelas agragadas, los pacientes presentan estreñimiento, en niños más grandes se puede ver ganancia de peso. También pueden presentar alteraciones de sueño, de la energía, en las mujeres y adolescentes, menorragia, cefaleas, en los signos de hipotiroidismo, también disminución de la velocidad del crecimiento, podemos encontrar bocio, ataxia, bradicardia y alteraciones neurológicas. Con respecto al hipotiroidismo, pues encontramos pacientes que tienen y síntomas que por el contrario van a estar por aumento de la actividad metabólica. Entre estos suelen predominar las alteraciones del comportamiento. Estos pacientes pueden presentarse con agitaciones, irritabilidad, insomnio, dificultades para la concentración, palpitaciones, debilidad, disnea. Ellos se caracterizan por tener pérdida de peso, pero hay que tener en cuenta que hasta el 10% de los pacientes con hipertiroidismo podrían presentar por ganancia de peso. También en los adolescentes podemos encontrar alteraciones en el ciclo menstrual y como signos podemos encontrar alteraciones como la taquicardia, taquiarritmias, la piel caliente, no tolerancia al calor, osteoporosis, debilidad articular, incluso también psicosis y alteraciones neurológicas. Ahora pues ya vamos a entrar a hablar sobre las entidades que podemos encontrar en urgencias y que se relacionan al hipotiroidismo. Entonces, aquí encontramos el hipotiroidismo congénito, el cual va a estar dado en niños en la infancia temprana. Este se diagnostica principalmente en la etapa neonatal, por lo que hablamos de los programas y las estrategias de tamizaje temprano. Se han identificado las incidencias de 1 en 3.000 a 4.000 recién nacidos vivos y se ha visto que eso da principalmente por incidencia de la glándula, fallas de las hormonas, fallas en el transporte del yodo, en el acoplamiento de las peroxidasas, por no respuestas en el receptor, bloqueos por anticuerpos maternos, deficiencias o por exposiciones altas a yodo o por déficit de DDH. Este último déficit de DDH suele ser de manera manejada, se da unas alteraciones de línea media y asociado también a panhipotarismo. Ya con respecto al hipotiroidismo adquirido, pues en los países en los cuales hay una adecuada de yodo en la dieta, vamos a encontrar que la causa más común de hipotiroidismo adquirido es la tiroiditis crónica linfocítica o tiroiditis de Hashimoto.
Se han encontrado que en niños los anticuerpos antitiroideos están presentes en incluso el 1 hasta el 2% de los niños, y esta prevalencia de anticuerpos va a ir aumentando a medida que aumenta la edad. Se ha reportado que hasta el 6 a 8% de los adolescentes tienen anticuerpos antitiroideos, y pues a medida que en la adultez van a ir aumentando de prevalencia. Tener en cuenta que los pacientes con una tiroiditis de Hashimoto pues inicialmente pueden presentar signos de hipertiroidismo debido a la disfunción de la glándula de las hormonas almacenadas, pero posteriormente pues ya van a desencadenar su cuadro pues de hipotiroidismo. Adicionalmente pues el tipo de hipotiroidismo subclínico que se ha descrito con una prevalencia de 2% en adolescentes, pues se encuentran totalmente asintomáticos, pero tienen una TSH elevada con una de 4 normal. Otras causas pues, de hipotiroidismo adquirido están las autoinmunes, las por drogas, la hipotiroidismo-ablación y también el adquirido por enfermedad hipotalámica o pituitaria, que ya sería pues, de etiología secundaria. La principal presencia tiroidea relacionada al hipotiroidismo es el coma mixedematoso. Este se va a definir como un hipotiroidismo descompensado. Es una emergencia endocrina que se caracteriza por alteración del estado de conciencia, que se asocia a hipotermia y disfunción orgánica severa. Es muy raro y pues se suele relacionar a un hipotiroidismo prolongado no diagnosticado junto a una enfermedad intercurrente o algún factor desencadenante. En adultos se ha descrito una incidencia de 0.22 por cada millón al año, y es muy importante que esta entidad puede tener una mortalidad tan alta como el 60%. Si no se identifica y trata de manera pues, oportuna. Con respecto a la población pediátrica, solo se han escrito algunos reportes de casos, pero en esto se confirma que pues, el diagnóstico puede sospechar en pacientes que tengan alteración del estado de conciencia, hipotermia, inestabilidad cardiovascular, y algunos niños se presentan con el edema sin fobia generalizada, que pues, es característico en los adultos. Con respecto a la epidemiología en pediatría, en el 2021 se realizó una revisión sistemática de la literatura. En esta se encontraron 9 reportes de casos de coma mixedematoso en niños. El rango de edad realmente es muy amplio, como pueden ver, se han escrito en niños menores de un año hasta adolescentes. La mayoría se ha dado en pacientes de sexo femenino. Pues todos los casos tuvieron una presentación en donde había alteración sensorial, y la mayoría se asociaba a hipotermia y en otros casos a hipotensión. Y 2 de los 9 casos se presentaron ya con un choque cardiorrespiratorio que requirió la reanimación de urgencias en la sala de urgencias. Y en todos los casos se encontró que relacionaban a comorbilidades o desencadenantes pues asociadas. Con respecto a la fisiopatología, entonces en el coma mixedematoso hay una disminución de las hormonas tiroideas que llevan a una disminución de T4 y T3 a nivel intracelular, lo que lleva a nivel metabólico a una menor absorción de carbohidratos, alteraciones en la sensibilidad a la insulina, se genera hipoglicemia. Además, estos niños pueden presentar disminución de los niveles de sodio en sangre por aumento de la DH y retención de líquidos. A nivel respiratorio, estos pacientes presentan hipoxia, y a nivel cardiovascular también presentan hipotensión, bradicardia, disminución del gasto cardíaco, vasoconstricción, choque, y pueden incluso llegar a tener anoxia cerebral por la hipoxia por las alteraciones tanto cardiovasculares como respiratorias. Y finalmente todos estos defectos van a llevar a alteraciones en el sistema nervioso central, con alteraciones del nivel de conciencia, hiporreflexia, y los pacientes pueden llegar a estar en coma. Con respecto a la hipotermia que se presenta en estos pacientes, los mecanismos subyacentes incluyen pues, que van a tener un aumento en las pérdidas de calor, también disminución en la producción de calor, y van a tener un deterioro en la termorregulación. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que algunos pacientes se han reportado que pueden presentar temperatura normal en la presentación del cuadro clínico.
Típicamente los pacientes con coma mixedematoso van a tener un hipotiroidismo primario diagnosticado, ya pues con niveles T3 y T4 bajos, unos niveles elevados de TSH, pero la sospecha diagnóstica y más en urgencias lo vamos a tener pues principalmente con la clínica y después se confirma ya pues una función tiroidea. Los hallazgos clínicos van a ser muy similares a los del hipotiroidismo, pero con una mayor severidad. El término mixedema el nombre de la actividad hace referencia al aspecto hinchado, fobia en la piel y los tejidos blandos de los pacientes. Sin embargo, en niños se ve menos que en los adultos, pero pues ya me quedan solamente 9 casos en niños, entonces pues, es como que se tenga mucha literatura de base para saber realmente en pediatría. Y el término coma pues realmente se describe no equivocado, porque la mayoría de los pacientes un estado alterado mental, pero no pues, en coma. Estos pacientes pueden presentar también alteraciones a nivel cardíaco, tienen bradicardias, tener ondas T aplanadas, pueden presentar un bajo en el electrocardiograma, pueden presentar bloqueos ya sea de rama o bloqueos completos en el electrocardiograma, por lo que pues, es muy importante evaluar la función y la monitorización eléctrica cardíaca en estos pacientes. Estos pacientes, además, en la parte respiratoria, como veíamos, pueden presentar hipoxia e hipercapnia que conduzcan a una acidosis respiratoria, por lo tanto es muy importante evaluar pues, la frecuencia respiratoria y el tipo de respiración que está teniendo el paciente. Y a nivel renal, los pacientes también pueden tener una disminución en la tasa de filtración glomerular debido a que pues, hay una regulación a la baja de estas hormonas, funciones, lo que pues, a una hiponatremia sintomática y además los niños van a perder la capacidad de secretar el agua. Por lo tanto, van a tener retención de líquidos, van a tener hiponatremia y esta hiponatremia puede condicionar también a la alteración del estado mental en estos pacientes. Es muy importante tener en cuenta los posibles diagnósticos diferenciales del coma mixedematoso. En estos pacientes pues, tengan alguna alteración del estado de conciencia, siempre prestar atención no vaya a tener una posible etiología que realmente una sepsis, haya en el sistema nervioso central, el consumo o de drogas por intoxicación, la hipoglicemia, la hipotermia o la desnutrición, teniendo en cuenta que el hecho de que tenga uno de estos diagnósticos no significa que no tenga el coma mixedematoso, porque cualquiera de estos puede ser desencadenante en un paciente que tenga hipotiroidismo de un cuadro pues, total severo como el coma mixedematoso. Con respecto al pronóstico de estos pacientes, pues realmente es difícil determinarlo porque hay muy pocos en la literatura, pero pues principalmente en los casos que se han reportado y en los adultos, el pronóstico parece ser pobre, la mortalidad se describe entre el 20 al 60%, aunque en últimas revisiones se describe eso de que puede disminuir hasta el 10% si se hace un diagnóstico y manejo oportuno del paciente. En Japón, en la base de datos intrahospitalaria de ellos, encontraron que entre el 2010 y el 2013 los pacientes adultos que habían presentado este cuadro clínico habían tenido una mortalidad del 29,5% y que la mortalidad o el peor pronóstico se veía asociado a tener una mayor edad, haber presentado bradicardia en el cuadro en la presentación clínica y el que tenga una hipotermia persistente. Ya más adelante vamos a hablar del abordaje y emergencias. Con respecto ya al hipertiroidismo, pues se va a caracterizar porque hay un aumento en la síntesis y la secreción de las hormonas mediante la glándula tiroides, que va a hacer que haya pues, un aumento del metabolismo en el paciente. En la infancia está principalmente causado por la enfermedad de Graves, que va a ser un trastorno autoinmune en el que se producen anticuerpos endógenos que se unen al receptor de TSH y lo activan. Otras causas frecuentes son la tiroiditis autoinmune, el boxeo tóxico, el adenoma tóxico y las causas también iatrogénicas.
Esta enfermedad de Graves suele presentarse sobre todo con cambios del comportamiento inicialmente. Entre estos podemos encontrar pues, hiperactividad motora, alteración del estado de ánimo, sueños deficientes. Además, estos pacientes van a presentar todos esos síntomas típicos que hablamos de las manifestaciones clínicas hipertiroideas. La enfermedad de Graves se da principalmente en el punto máximo de ser durante la adolescencia, se da más en niñas que en niños y se ha descubierto que es hasta 5 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. Y es muy importante que no haya otras afecciones autoinmunes o afecciones de endocrinas en pacientes que se ven relacionadas al hipertiroidismo. Entre estas encontramos la diabetes mellitus tipo 1, la enfermedad de Addison, el vitiligo, la anemia perniciosa, la alopecia areata, la miastenia gravis y la enfermedad celíaca. Cuando nosotros nos referimos al término tirotoxicosis, nos estamos refiriendo a las manifestaciones en sí del exceso de hormonas tiroideas. Y cuando ya hablamos de tormenta tiroidea, esta se define como pues, la expresión máxima de la tirotoxicosis y esa es la que va a representar una emergencia endocrina que es rara pero que es potencial mortal. Entonces, la tormenta tiroidea es una condición de síntomas hipertiroideos agudos y emergentes. La mayoría de los casos de tormenta tiroidea se va a presentar en niños que ya habían sido diagnosticados previamente con hipertiroidismo y que van a tener un estrés recurrente. Entre los factores estresantes que más se han relacionado con la presencia de tormenta tiroidea está el interrumpir la medicación tiroidea, la presencia el antecedente de algún tipo de cirugía, principalmente la tiroidectomía, el haber tenido antecedente de trauma, principalmente si fue trauma de cuello, las infecciones sistémicas, el embarazo también se ha visto relacionado con estrés emocional y con ejercicio intenso. Sin embargo, hay pues también pacientes que se han presentado con tormenta tiroidea y que es realmente la presentación inicial de la patología tiroides y se desconocía totalmente que sufrieran de alguna anomalía endocrina. Esta afección pues, es poco frecuente, se ha reportado una prevalencia menor al 1% en los pacientes que tienen hipertiroidismo y se ha descrito que es hasta 3 veces más común en las mujeres. Se ha descrito una incidencia anual de 0,2 por cada 100.000 pacientes hospitalizados al año. La tasa de mortalidad de la tormenta tiroidea pues, es elevada, hablábamos. Antes incluso llegaba a ser del 100%, pero pues con las mejoras diagnósticas que nos manejo nocturno se han llegado a disminuir las mortalidad incluso hasta el 10%. El pronóstico disminuye mucho, disminuye un 25% cuando hay una disfunción pues, multiorgánica y se describe que la disfunción orgánica en sus pacientes que aumenta la mortalidad cuando hay insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia respiratoria, arritmias, coagulación intraseminada, perforación del tracto gastrointestinal y sepsis. Entonces, lo que ocurre en la tormenta tiroidea es que parece que una combinación de un mayor número de receptores adrenérgicos, como veíamos, se aumenta su producción con las hormonas tiroideas y una menor de la hormona tiroidea a la globulina fijadora de tiroides van a hacer que se produzca todo un estrés metabólico que genera un aumento de las catecolaminas circulantes y finalmente pues lo que conocemos como tormenta tiroidea. Estos pacientes van a tener una tirada clásica de presentación, que son la taquicardia acompañada de hipertermia, que pueden incluso tener temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, acompañado de deshidratación y alteraciones en el sistema nervioso. Entre estas podemos encontrar delirio, hiperquinesia, estupor. También podemos tener pacientes aumentos de la cinta arterial, de la zona arterial, y entre los síntomas gastrointestinales más frecuentes, estos pacientes presentan vómitos, diarrea, ictericia y dolor abdominal.
Las hormonas tiroideas van a tender pues, a incrementar también la generación y la conducción del impulso cardíaco, por lo que estos pacientes pueden tener arritmias principalmente a nivel del nodo sinusal. Las principales son la taquia sinusal y la fibrilación auricular, pero también se han descrito varios casos en los que presentan flúter auricular. Entre otras manifestaciones que pueden presentar estos pacientes están las alteraciones respiratorias, hematológicas, renales, metabólicas y también alteraciones hidroelectrolíticas. Cuando vamos a hablar pues, ya de la identificación de los pacientes con una tormenta tiroidea, pues tenemos toda la clínica para el diagnóstico y ya después vamos a confirmar también, así como los niveles de la hormona tiroidea, que lo que vamos a encontrar pues, es una elevación de T3 y L4 con una disminución de la TSH. A nivel clínico contamos con una herramienta que es la escala de y Wartowski, que nos permite como hacer una confirmación clínica de la tormenta tiroidea. Esta es una de las escalas más utilizadas en el diagnóstico de la tormenta tiroidea y consiste en un sistema de puntuación en el cual se van a evaluar varias variables como son la temperatura, alteraciones en el sistema nervioso central, manifestaciones gastrointestinales, cómo está la frecuencia cardíaca, si hay alguna taquiarritmia, insuficiencia cardíaca o si hay antecedentes de un factor desencadenante. Esta escala se puntúa entre 0 hasta 140 puntos. La puntuación en caso de ser de 40 o más puntos va a ser altamente suggestiva de una tormenta tiroidea. Cuando está entre 25 a 44 puntos nos habla de que hay una inminencia de tormenta tiroidea y cuando el puntaje es menor a 25 realmente hay que pensar que el diagnóstico de tormenta tiroidea es poco probable. Recientemente la Asociación Japonesa de Tiroides pues propuso unos criterios para establecer el diagnóstico de la tormenta tiroidea. En este sistema de puntuación siempre es primordial que haya la presencia de tirotoxicosis, es un prerequisito para poder considerar el diagnóstico de esta patología y se va a confirmar cuando haya un incremento en la forma libre de T3 y T4 combinado con al menos menos 3 de las siguientes variables, que haya fiebre, taquicardia, insuficiencia cardíaca y manifestaciones neurológicas, gastrointestinales o hepáticas. Pues en sí, durante la atención inicial de los pacientes, lo más importante que debemos tener en cuenta es la clínica, la obtención del electrocardiograma, ya cuando podamos realizar la toma de paraclínicos, pues la toma de hormonas tiroideas y pues se piden también otros paraclínicos pues para tratar de establecer si hay el compromiso de disfunción multiorgánica, entre estos pues, los gases sanguíneos, los electrolitos séricos, glucosa, la función hepática, lactato, función renal. Pero no se recomienda en sí la realización pues, de imágenes de tiroides en el caso de estos pacientes. Con respecto al abordaje de un paciente que está presentando una alteración tiroidea, a nivel de atención prehospitalaria, pues la mayoría de los pacientes con enfermedades tiroideas van a tener síntomas psíquicos y no van a tener inestabilidad hemodinámica. Por eso es raro que se presenten en el servicio de urgencias o que requieran un manejo intrahospitalario, pero sin embargo, pues ya vimos que hay pacientes que pueden tener presentaciones más agudas y severas de las enfermedades tiroideas y son en estos que necesitamos seguir un protocolo de manejo dependiendo de la sintomatología del paciente. Entonces, lo principal es evaluar la estabilidad dinámica de manera rápida, con énfasis en el sistema neurológico y el sistema cardiovascular de los pacientes. Algunos pacientes pueden requerir de manera prehospitalaria manejo de la tensión arterial, algunos también con la tormenta tiroidea podrían requerir sedación o manejo con anticonvulsivantes por las alteraciones neurológicas que pueden presentar, pero en sí los manejos van a ser específicos dependiendo de la sintomatología que tenga el paciente a nivel periodo hospitalario. Y en los pacientes que tengan una sobredosis de levotiroxina no requieren un manejo específico, sino manejarla como un paciente con una situación general y manejar los síntomas. Ya en el servicio de urgencias, la gran barrera para diagnosticar y tratar la enfermedad tiroidea
de manera apropiada es que pues no tenemos la fecha diagnóstica de esto. Entonces ya el abordaje del paciente con una posible enfermedad tiroidea la debe iniciar con la evaluación y el manejo de la estabilidad hemodinámica del paciente, de sus signos vitales, y para eso contamos con una herramienta práctica de pediatría que es el triángulo de aproximación pediátrica, que nos va a permitir reconocer de manera temprana las posibles alteraciones en la apariencia, la respiración o la circulación que requieran algún manejo inmediato para estabilizar a nuestro paciente, como lo veíamos pues en las clases de estos días. De resto, los síntomas de la enfermedad van a ser muy específicos en el caso de que tengamos la sospecha diagnóstica de que haya pues una urgencia tiroidea. Debemos indagar por los antecedentes patológicos de estos pacientes, sus antecedentes familiares, buscar si hay historias tiroideas, autoinmunes en la enfermedad, diabetes mellitus, lupus, si hay acalasia, autoinmune, enfermedad celíaca, graves y ya habíamos que se asocia a pues, disfunción de la tiroides. También pues preguntar por síndromes asociados, como el síndrome de Turner. Y preguntar también por factores ambientales, como son el consumo de yodo en la dieta y la presencia o pues el antecedente radiación, ya sea ambiental o irradiación del cuello o la parte superior del cuerpo por algo que haya requerido previamente el paciente. También se ven los antecedentes traumáticos, como veíamos, una de las causas es la función que podemos encontrar principalmente causa de hipertiroidismo. Con respecto ya a una evaluación complementaria, pues es fundamental realizar los niveles de hormonas tiroideas de la TSH, la T3 y la T4, ya que nos va a permitir orientar si realmente se trata de una disfunción de la tiroides en estos pacientes, y además nos permite pues, ver si realmente hay una adecuada función del eje en los pacientes. En los pacientes en que se sospecha que hay una alteración autoinmune que está desencadenando la alteración pues, tiroidea, hay que realizarles los anticuerpos antirreceptor de la TSH, antiroperoxidasa y antitiroglina. En los pacientes que tengan hipotiroidismo, pero que el TSH disminuido y que además tengan una TSH que está normal o una adecuada respuesta de la hipófisis para secretar la TSH y estimular estas hormonas, se deben someter también a un control de los niveles de la globulina fijadora de tiroxina y realizar una prueba de estimulación de TSH para determinar si se trata de un hipotiroidismo secundario o no. Ya en los pacientes que tienen sospecha de tormenta tiroidea específicamente, vamos a indicar la toma de paraclínicos, como hablábamos, de disfunción orgánica, se recomienda tomar enzimas hepáticas, colesterol, bilirrubinas. Se indica también la toma de pruebas de coagulación, entonces el TP, INR, el MLOD, electrolitos, glucosa, lactato. También hay que evaluar el grado de deshidratación de estos pacientes, el estrés metabólico, por eso solicitamos pues todos estos paraclínicos y un dato aquí es que pues en parte de la evaluación de la función hepática debemos solicitar bilirrubinas, las cuales pues se ha visto que es el aumento de estas, se ha visto que está asociado con el aumento de la mortalidad de los pacientes con tormenta tiroidea. Y súper importante realizar el electrocardiograma. Como veíamos, estos pacientes pues, van a tener una regulación alta del metabolismo y uno de los principales órganos afectados es el corazón, principalmente a nivel eléctrico y el no usar, porque estos pacientes pueden presentar unas taquiardias que pueden incluso llegar a ser mortales. Y además se recomienda pedir un hemograma en estos pacientes, no solamente para descartar pues, la parte infecciosa que puede estar siendo el desencadenante de la tormenta, sino que varios de los medicamentos que más adelante pueden generar una disminución en la celularidad de estos pacientes y por lo tanto pues, debe tener una base para poder evaluar la tolerancia a los medicamentos.
Con respecto a los pacientes que tienen coma mixedematoso, entonces en ellos pueden presentar, como veíamos, alteraciones electrolíticas, principalmente hiponatremia, por lo que pueden solicitar electrolitos séricos. También pueden presentar hipoglicemia, tomar la glucometría al ingreso, pedir la glucosa central. Se deben pedir enzimas musculares, determinar si el paciente tiene acidosis o hipoxia. A eso lo podemos determinar a través de los gases séricos. Y también se recomienda a los pacientes tomar pues lactato, LH y buscar todo el perfil infeccioso pues, para determinar si es el posible desencadenante de la alteración pues, tiroidea en estos pacientes. Adicionalmente, estos pacientes pueden estar usando el panipopularismo, por lo que se recomienda tomar niveles de cortisol para descartar que no tengan alteraciones con insuficiencia suprarrenal y también súper importante el electrocardiograma porque ellos pueden presentar bloqueos como hablábamos anteriormente. Ya con respecto al manejo, entonces en pacientes que tengan síntomas de hipotiroidismo, debemos realizar pues, las hormonas tiroideas. En caso tal de que tenga aumento de la TSH, disminución de T3 y T4, pues están enfermando el hipotiroidismo. Y en este caso tendríamos que descartar que no tenga un coma mixedematoso. Entonces, ver si no tiene alteración de estado de conciencia, hipotermia, inestabilidad cardiovascular. Si no los tiene presentes, pues descartamos el coma mixedematoso y realmente el hipotiroidismo se puede manejar de manera manipulatoria. Sin embargo, si el paciente tiene estas alteraciones a nivel neurológico, de la temperatura y a nivel de la estabilidad cardiovascular, pues consideramos que está como mixedematoso, hay que obtener acceso endovenoso, considerar la intubación y ya en los manejos específicos de la entidad hay que hacer medidas de recalentamiento, tener pues la reanimación hídrica con líquidos endovenosos y se debe monitorizar de manera continua. Adicionalmente, manejos específicos como son la suplementación de la hormona tiroidea con levotiroxina y el uso de corticoides. Entonces pues el tratamiento principal en urgencias va a ser en la asistencia respiratoria y hemodinámica del paciente, como hablábamos en el recalentamiento pasivo y en las correcciones de las anomalías electrolíticas y el tratamiento de las infecciones de los desencadenantes de estos pacientes. Los objetivos van a ser normalizar los signos vitales y mejorar el nivel de eficiencia en urgencias. Y el niño pues siempre debe atenderse en un lugar donde podamos hacerle una monitorización continua, donde contemos con las herramientas para hacerlo. Y en el caso de que tenga compromiso neurológico y no permita mantener la vía aérea, considerar la necesidad de asegurar la intubación traqueal. Con respecto al manejo respiratorio y de la vía aérea, pues es un componente crítico en estos pacientes. Recordar que ellos van a tener hipoxia que puede desencadenar alteraciones a nivel neurológico también. La hipotermia la vamos a tratar con mantas térmicas y aumentando también la temperatura de la sala en la que se encuentre el paciente. Se recomienda pues tener un cuidado especial en el momento de calentar a los pacientes debido a que el calentamiento puede causar vasodilatación periférica, lo que puede llevar a tensión y choque en el paciente. Recordar que a medida que cuando ya estemos haciendo la reposición o el reemplazo pues, de la hormona tiroidea, la hipotermia se va a ir resolviendo, pues tenemos que ir controlando la temperatura para así ir retirando las medidas de calentamiento utilizando. Con respecto a la hipotensión, esta pues requiere un tratamiento cuidadoso porque estos pacientes no solamente presentan hipotensión, sino que también tienen hiponatremia, hipoglicemia y hipertermia. Debemos saber qué líquidos realmente vamos a utilizar en estos pacientes. Pues si tienen hiponatremia, pues vamos a utilizar líquidos hipotónicos porque se puede desencadenar edema cerebral y puede empeorar el estado del paciente. Con respecto a la hiponatremia, esta hiponatremia cuando es sintomática y grave, pues puede producir de manera rápida edema cerebral, daño neurológico irreversible,
paro cardiorrespiratorio, herniación cerebral y hasta la muerte del paciente, por lo que pues, se le debe dar manejo inmediato. Si el paciente tiene la hipertrofia moderada, el tratamiento va a ser un solución hipertónica al 3%. Y se va a dar en una dosis de 0.5 a 12 kHz hasta que el sodio aumente 6 a 8 equivalentes en 24 horas o hasta que el paciente se encuentre asintomático con respecto pues, a su estado neurológico. Una vez que ya pues, los niveles de sodio estén por encima de 130, no se debe continuar haciendo infusiones hipertónicas, sino que lo que se recomienda es que ya con restricción cardíaca el paciente pues, va a ir su hiponatremia. Otras medidas específicas con el manejo del coma mixematoso está buscar el proceso infeccioso y tratarlo. Se debe dar tratamiento antibiótico inicial de amplio espectro si sospechamos una infección en estos pacientes y en caso de la eclosión infecciosa por algún otro desencadenante de la entidad que estamos tratando, pues debemos tratar inmediatamente ese desencadenante apenas se descubra. Debido a que los pacientes que tienen hipotiroidismo como mixematoso pueden tener un hipotiroidismo de origen secundario o un hipopituitarismo asociado, entonces se recomienda que se administre una dosis de estrés de corticoides y lo que se ha descrito es que se utilice la hidrocortisona a dosis de 25 gramos metro cuadrado cada 8 horas para pues tratar de, en caso tal de que el paciente tenga una insuficiencia suprarrenal asociada, pues tratar. Y cuando lo vamos a retirar, cuando ya tengamos la confirmación de los laboratorios donde nos digan que realmente la función suprarrenal está normal. Con respecto a la reposición de la hormona tiroidea, pues hay un consenso universal en que se utiliza, en que se reemplace la hormona en el manejo de los pacientes con coma mixematoso. Las principales consideraciones los pacientes en que les vamos a reemplazar la hormona es que si realmente van a poder absorberla, si van a tener una adecuada distribución del medicamento, el tiempo de inicio de acción y la eficacia y cuál es la seguridad de utilizar. Lo que se recomienda es que se dé con levotiroxina. Se recomienda que sea endovenoso, la medicinal de tiroides y que se dé de manera endovenosa hasta que el paciente ya tenga una recuperación completa del estado neurológico. Sin embargo, pues no hay disponibilidad de levotiroxina en muchos lugares, por lo que pues en muchos otros se da por vía oral. La dosis recomendada es de 300 a 500 microgramos ya máximo endovenoso. Pues no, esto es basado en las de adultos, pero se han visto en los reportes de casos que las dosis que se han utilizado son de 2.8 hasta 10 microgramos por día y se ha visto que son seguras y efectivas en los pacientes pues con mixematoso que sean niños. Cuando ya tenemos un paciente que está por el contrario con signos y síntomas hipertiroideos, pues debemos realizar la confirmación con la función tiroidea igual. Tomar TSH, T3 y T4. Si la T3 y la T4 están elevadas y la TSH disminuida, entonces confirmamos el hipertiroidismo. En estos casos, pues hay que descartar si tiene o no tiene la tormenta tiroidea. Entonces vamos a evaluar el estado de conciencia, la temperatura, si hay hipertermia, los síntomas gastrointestinales más frecuentes, vómito, diarrea, dolor abdominal, si hay presencia de ictericia, cómo está la temperatura que puede estar aumentada y si hay alteraciones a nivel del aumento de la frecuencia cardíaca. En caso de que no sea así, pues entonces descartaríamos que haya una tiroidea y en el caso de que sí haya una tormenta tiroidea, pues sospecha de esta, debemos tomar los venosos en estos pacientes, considerar la intubación dependiendo del estado de conciencia y respiración del paciente. Primordial obtener el electrocardiograma porque las arritmias que se presentan en estos pacientes y se deben iniciar las medidas de aislamiento.
Además de estas medidas de soporte, se recomienda el uso de beta-bloqueadores, principalmente el propranolol, a dosis de 4 miligramos kilo día, en caso de que se utilice vía oral, cada 4 a 6 horas, y si es endovenoso, se recomienda una dosis de 0.5 a 1 miligramos endovenoso durante 10 minutos, y no hay consenso ni reacciones a una guía establecida sobre cada cuánto poner. Adicionalmente, en estos pacientes se recomienda el uso de antitiroideos, y principalmente el propiltiolacilo, pero también se puede usar el intimazol y posteriormente solución de Lugol o soluciones yodadas para el manejo de los pacientes. Y también se recomienda en ellos utilizar dosis de estrés de corticoides, principalmente con dexametasona o hidrocortisona, y siempre estos pacientes deben estar monitorizados continuamente con seguimiento de una monitorización continua, principalmente pues debe ser en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, como veíamos, pues solicitar estos pacientes una gran cantidad de paraclínicos, pero no debemos retardar ni el electrocardiograma ni el inicio del tratamiento, porque es una entidad que tiene una mortalidad muy alta y el tratamiento va a hacer que tenga el paciente un desenlace pues fatal. Entonces, los objetivos en sí, en las urgencias, cuando manejamos una tormenta tiroidea, van a ser disminuir rápidamente las hormonas tiroideas, controlar las causas precipitantes, la temperatura corporal, manejar las complicaciones hidroelectrolíticas cardíacas, como las arritmias y metabólicas, como la glicemia. Entonces, ellos también tienen que estar deben ser atendidos en un lugar que permita realizar una monitorización cardiorrespiratoria continua. Los pacientes que tengan pues, tormenta tiroidea van a tener hipertermia, como veíamos, pueden llegar a ser mayores de 40 grados, taquicardia y alteración de nivel de conciencia. Todo eso va a llevar a que los pacientes tengan un estrés metabólico elevado asociado a que pues, tienen una alteración de estado de conciencia, lo que puede llevar a una disminución de la oxigenación celular, por lo que en ellos se debe considerar siempre el requerimiento de intubación. Debemos tomar un acceso vascular. La administración del endovenoso pues, es prioritaria en estos pacientes, siempre evaluar los electrolitos para determinar qué líquidos vamos a continuar la reanimación. Y la toma del electrocardiograma también primordial, que por las representaciones potencialmente mortales. Deben tomarse también medidas para disminuir la demanda metabólica. Deben haberse puesto pues medidas físicas tratando de evitar enfriamiento externo. Se ha visto que los antipiréticos pues realmente no se sabe si el beneficio es pues realmente pues sí, son realmente beneficiosos en estos pacientes, pero en caso tal de que no tengan afectación hepática ni renal, se podrían utilizar. Teniendo en cuenta que estos pacientes están totalmente contraindicados salicilatos debido a que van a tener una competencia con la hormona tiroidea pues para la unión a los receptores a nivel nuclear y por lo tanto se deben utilizar que van a empeorar el cuadro del paciente. Adicionalmente, se recomienda realizar una reducción de la frecuencia cardíaca, además del manejo de arritmias y pues también esto se hace con los beta-bloqueadores, además del manejo de la parte cardíaca, también nos van a permitir disminuir el dolor, la diaforesis y otros síntomas que tiene el paciente. Y lo que se recomienda pues es en sí el propranolol a las dosis que habíamos hablado anteriormente, porque se ha visto además estos beta-bloqueadores van a disminuir la unión de la hormona y disminuye también la conversión de 4 a D3. Para disminuir en sí las hormonas que ya se encuentran a nivel sanguíneo, entonces vamos a utilizar drogas antitiroideas y yodo a dosis altas para tratar de bloquear la liberación que se siga dando de la TT4 de la glándula. El antitiroideo principal es el propiltiolacilo, es la droga de elección porque además de que inhibe la conversión periférica de T4 a T3, también inhibe la síntesis de las hormonas y la dosis recomendada es de 10 miligramos kilo día cada 8 horas vía oral.
este medicamento no existe para dar vía endovenosa, es decir, tenemos un paciente que está inconsciente o pues que no pueda ser administrado por vía oral, se recomienda darlo por sonda nasogástrica o vía rectal. Y siempre tener en cuenta que este medicamento es el de elección en el caso de la parte aguda de la tormenta tiroidea, pero no se recomienda dar a largo plazo porque tiene afecciones principalmente a nivel hepatotóxico. Posteriormente, al inicio de estos tiroideos se recomienda dar una solución de Lugol, porque este también inhibe de forma aguda la liberación de las hormonas tiroideas y inhibe su conversión periférica de 4 a T3. La dosis recomendada de una gota líquido diario cada 8 horas. Han habido pues históricamente como la duda y ha sido controvertido sobre en qué momento se dan estas soluciones posterior a los antitiroideos. Pues la Academia Americana, la Asociación Americana de Tiroides recomienda que se dé mínimo una hora de diferencia entre los dos medicamentos. Sin embargo, como vimos nosotros que también hablan mucho de las sustancias tiroideas son los japoneses. Esos japoneses sacaron unos ensayos prospectivos en los que mostraron que realmente darlos al tiempo no daba mayores efectos adversos ni tampoco mejoraban el tiempo, o sea, darlos en distintos momentos tampoco mejoraba el tiempo en el que se alcanzaban los niveles hormonales normales, por lo que sí lo recomiendan dar al mismo tiempo simultáneamente sin ningún problema, pero los americanos lo recomiendan que una hora posterior o hasta 4 horas después. Adicionalmente también se recomienda la aplicación de los corticoides, la que más se recomienda la dexametasona a 0.5 miligramos día cada 6 horas. Y esto se da porque los corticoides van a permitir inhibir también la conversión periférica de T4 a T3, además de que actúa sobre la sintomatología del paciente, reduciendo la hipertermia y también ayudan a mantener la atención de estos pacientes. Ya para finalizar, entonces les quiero recordar esta frase sabia del belga Ludo van Boker, que dice: no se diagnostica lo que no se piensa y no se piensa lo que no se conoce. Ahora pues ya que conocemos un poco sobre las urgencias, pues sospechémoslas en caso tal de que tengamos un paciente con este diagnóstico y así pues podamos garantizarle a nuestros pacientes un manejo muy buen, mejor pronóstico. Muy bien, Diana Carolina, ¿me oyen? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, excelente la revisión, muy completa. Me queda viendo básicamente los dos algoritmos, lo más sencillos. Muy bien la revisión. La doctora que está acompañando, pues, le damos la palabra a nuestra experta en temática. Que no esté muy bien a su tratamiento. En cuanto
y iban rápidamente como son las soluciones. Entonces, pues decidimos seguir usando el Fluconazol porque no tiene esa asociación tan grave de hepatitis fulminante, aunque el metimazol también puede producir agranulosis y puede producir también hepatitis. O sea que los efectos terapéuticos de estos medicamentos no los vamos a ver inmediatamente, sino en la semana. Entonces, medidas de soporte, bajar el ritmo cardíaco en la tirotoxicosis con beta bloqueadores, que es medida de soporte que ellos hacen falla cardíaca de gasto alto. Y bueno, de resto, todo muy bien. Prevención es lo más importante. Tengo éxito, Camila. Muchas gracias. Gracias, Audrey, muy amable. David tiene un comentario. Se pasó de cerrar yo con dos observaciones y una pregunta para la doctora Audrey Meri. Sí, sí, profe. ¿Cómo se llama? En una época del programa, con todas las moderaciones que tenemos, unas deficiencias que podemos tener. Y también estar usando una inteligencia central que te hace el seguimiento. En cuanto a la fisiopatología, también sí tenemos un conocimiento de esto, que ha sido secundario a una deficiencia de Hashimoto, entonces, no solo si tenemos un sistema nervioso central que nos produzca un pánico que sino también una enfermedad de Addison que nos pueda causar. Y con respecto a la tormenta tiroidea, mostramos que el cuando tiene una acción que a liberar insulina, en caso de que no vaya a sentir un hipoglicemia. Gracias. Dos observaciones esencialmente para nuestros internos y nuestros estudiantes de quinto año de pregrado y obviamente para los residentes. Es ojo que hablando de crisis de tormenta tiroidea, en el inicio, la abordaje inicial, en la llegada inicial, tener en cuenta que puede minimizar un choque séptico. Y es muy importante en el abordaje inicial, dado la taquicardia, fiebre, compromiso sensorio, los trastornos del sueño, ¿sí? Que probablemente le pueda inicial, como es una patología tan poco frecuente, confundirse con un choque séptico. Entonces, probablemente pueden tener en el 1 la radiografía simple del recién nacido, que se retarda. Sí, claro que sí, hay una razón. La semillería siempre sigue su actividad, mirar el legado trazada, la importancia a posterior, no se cerró, la comunidad la macrobiótica, y entonces,
Mientras que uno reciba yo. Otro tablet de endocrino, pierda mucho, igual es verdad, David, por favor. Gracias. Sí, señor. ¿Aló? Sí, ya.